Hay algo más peligroso para tu matrimonio que una infidelidad, y se llama previsibilidad. Es esa sensación de que podrías escribir el guión de tu vida con tu pareja de los próximos 5 años y no fallaría ni en una coma. Sabes qué vais a cenar, de qué vais a discutir y, si hay suerte, cómo será el delicioso del sábado. Algunos amigos míos me comentan cuando hablamos con una cerveza: la quiero, pero me aburro. Y se sienten culpables por ello. Creen que el amor se murió, pero hoy vas a descubrir que tu amor está intacto. Lo que está muerto es tu sistema de dopamina. Tu cerebro ha dejado de ver a tu pareja como una mujer y la ha empezado a ver como un mueble más de la casa. En este vídeo no te voy a dar consejos cursis, te voy a explicar la neurociencia de por qué te aburres y cómo una técnica de solo 15 minutos puede hackear tu cerebro para que vuelvas a sentir ese miedo excitante de las primeras citas. Quédate, porque si no rompes la rutina hoy, la rutina te va a romper a ti. Antes de nada vamos a mirar bajo el capó de tu cerebro. Seamos honestos, esa sensación de que la reacción funciona por pura inercia, donde no hay grandes dramas, pero tampoco hay vida, tiene un nombre técnico. En psicología lo llamamos habituación hedónica, pero para que nos entendamos, es el modo ahorro de energía. Verás, tu cerebro es una máquina diseñada para optimizar recursos. Su prioridad no es que seas feliz o que tengas una vida sexual increíble. Su prioridad es que sobrevivas gastando lo mínimo. La monotonía no llega como un grito, llega con el silencio. Es esa escena donde el único ruido es la de los cubiertos contra el plato. Es cuando dejas preguntar ¿cómo estás? Porque crees que ya te sabes la respuesta. Es el momento exacto en el que dejas de ver a tu pareja como una mujer fascinante y la empiezas a ver como un mueble más de la casa. Tratamos a la pareja como a la nevera. Solo nos fijamos en ella cuando falta algo o cuando hace un ruido extraño. ¿Por qué sucede esto? Si tu cerebro sabe que cada martes hay pizza, que cada noche se duerme viendo la misma serie y que el sexo, si es que ocurre, siempre sigue los mismos 3 pasos mecánicos, apaga la dopamina. ¿Para qué gastar energía en emocionarse por algo que ya tiene totalmente asegurado y bajo control? Para tu biología, la previsibilidad es seguridad, pero para tu deseo, la previsibilidad es la muerte. Aquí está la verdad que nadie te dice en los libros de autoayuda. La seguridad es el enemigo mortal de la pasión. Queremos una pareja que nos dé paz y estabilidad, pero nuestro sistema biológico solo se enciende con la incertidumbre, con el descubrimiento y con la novedad. El reto que tienes por delante no es quererla más, porque quererla ya la quieres. El reto es aprender a dejar de ser tan malditamente previsible el uno para el otro, porque si no hay misterio, no hay búsqueda, y si no hay búsqueda, el deseo simplemente se apaga para no volver. Ahora que ya sabes que tu cerebro te está jugando una mala pasada, vamos a lo importante. ¿Cómo le damos la vuelta? Aquí no valen parches. Irse de viaje una semana a un hotel de lujo es genial. Pero si al volver sigues siendo la misma persona previsible, la monotonía te estará esperando en la puerta de casa. Necesitas aplicar estas 3 estrategias. Primera, el factor sorpresa de bajo coste. La novedad no tiene por qué ser cara, tiene que ser inesperada. Romper la monotonía es, literalmente, romper el algoritmo de tu pareja. Si siempre eres tú quien espera a que ella proponga algo, hoy hazlo tú. Pero no te pregunte, ¿quieres hacer algo? Di, he reservado en este sitio nuevo, nos vemos a las 8. El cerebro se activa ante la incertidumbre positiva. Cuando tomas el liderazgo y eliminas la logística de la conversación, estás inyectando una microdosis de esa dopamina que tenías en las primeras citas. Segunda estrategia, el derecho a ser un extraño. Este es el punto que más les cuesta entender a las parejas duraderas. Creemos que la intimidad es estar pegado a las 24 horas y saber qué ha desayunado el otro. Error. Para que haya deseo, tiene que haber distancia. Si lo compartís todo, no hay nada que contar. Recupera tus hobbies, sal con tus amigos, ten proyectos donde ella no esté involucrada. Cuando vuelvas a casa después de haber sido tú mismo, fuera de la relación, vuelves con una energía nueva. Dejas de ser el marido previsible para volver a ser un individuo con historias propias. El misterio se alimenta de lo que no sabemos del otro. Estrategia número 3. La técnica de los 15 minutos. Aquí tiene la técnica que te prometí al principio.
Solo necesitas 15 minutos al día, pero con una condición: está prohibido hablar de logística. Nada de facturas, nada de hijos, nada de problemas de trabajo. Dedicad ese tiempo a hablar de deseos, de recuerdos compartidos o de planes absurdos. Se trata de reconectar con la persona, no con el socio con el que compartes los gastos. Al principio te sentirás raro, pero es esa incomunidad la que le dice a tu cerebro: atención, algo está cambiando aquí. Ahora, quiero ser muy claro contigo. No te voy a vender que con una nota en el espejo o una cena sorpresa todo se va a arreglar por arte de magia. Si has intentado reconectar de forma genuina y constante, pero solo te encuentras con un muro de indiferencia, o si el resentimiento ha echado raíces tan profundas que ya ni siquiera os habláis sin reproches, entonces hay que cambiar de estrategia. La monotonía es una alarma, pero a veces la batería de esa alarma está agotada. Si sientes que la desconexión es total, la solución no es esforzarte más en solitario. La solución es la honestidad brutal. A veces, buscar ayuda profesional, un terapeuta de parejas, no es una señal de que habéis fracasado. Es la señal de que sois lo suficientemente valientes para no dejar morir lo que construisteis. Es buscar a un guía que os ayude a desenterrar a esas dos personas que se amaban antes de que la logística del día a día las sepultara vivas. El aburrimiento en tu relación no es una sentencia de muerte, es simplemente una alarma biológica. Es tu cerebro gritándote que necesita novedad, estímulo y volver a sentirse vivo. No significa que el amor se haya terminado, significa que tienes una oportunidad increíble para dejar de ser un espectador de tu propia vida y convertirte en el arquitecto de tu pasión. Tienes el poder de reescribir el guión de tu relación, usando la química de tu cerebro a tu favor. La persona que tienes al lado, la que ahora ves como previsible, sigue siendo la misma mujer fascinante de la que te enamoraste. Solo que ambos habéis aceptado el papel de compañero de piso por comodidad. Hoy te doy permiso para romper ese contrato. Sé creativo, sé intencional y vuelve a mirar a tu pareja con la curiosidad de quien sabe que tiene un tesoro, pero ha olvidado dónde guardó la llave. Ahora bien, es muy probable que al intentar romper esta monotonía y recuperar la chispa, te asaltes una duda que tortura a muchos hombres. ¿Cuánto sexo es suficiente para saber que lo estamos haciendo bien? ¿No lo sabes? Por eso he preparado este otro vídeo donde te cuento la verdad sobre la frecuencia sexual en las parejas que realmente son felices. No te obsesiones con los números hasta que no veas lo que tengo que decirte ahí, porque podrías estar persiguiendo una meta que no existe. Si te ha gustado este vídeo, la mejor forma de dar las gracias es darle like a este vídeo, suscribirte y compartirlo. Nos vemos en este vídeo de aquí.